Bueno, y hace muy poco se presentó el informe Transformaciones y Aprendizajes de los medios de comunicación iberoamericanos en la pospandemia, un trabajo que fue presentado en la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, y fue realizado además con la colaboración de la Asociación Infociudadana. Andrés D'Alessandro, que estuvo trabajando en todo esto, está en línea y la verdad es que le agradecemos mucho la amabilidad de atendernos para hablar de estos temas, ¿no? de enorme complejidad, por otro lado. Un gusto, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado y es un gusto hablar con ustedes esta mañana. Bueno, comencemos por el principio, ¿no? Creo que a todos, a toda la humanidad, la pandemia la tomó por sorpresa y nos ha generado a muchos un antes y un después, y creo que muchos todavía están reflexionando sobre algunas de las consecuencias de todo esto. Pero, ¿cómo encararon metodológicamente ustedes este trabajo de enorme complejidad? Bueno, la pregunta surgió justamente casi en los finales de la pandemia, de cómo había impactado en la industria periodística de Argentina, en principio, y después de la región latinoamericana, o un poco más allá inclusive iberoamericana, todo lo que sucedió, ¿no? Porque los impactos han sido múltiples, muy variados, y obviamente con consecuencias, ¿no? Que es un poco lo que vos nos estabas planteando. Entonces, a partir de esa duda, de esa incerteza todavía de saber cómo había quedado la industria periodística post pandemia, es que con la ayuda de Infociudadana y con la colaboración financiera de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que es una organización justamente que trabaja en toda esta región iberoamericana, es que decidimos encarar este estudio, intentando, bueno, justamente medir qué impacto había tenido y cuáles fueron las lecciones o los aprendizajes que tuvo la pandemia para la industria, no pensando que suceda algo parecido, pero sí en el caso de que suceda algo que implique una respuesta rápida, inmediata y tan compleja como la que tuvimos que encarar, como vos decías, toda la humanidad, desde la industria por lo menos tengamos algunos elementos para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, de eso se trató el estudio. Revisamos centenares de informes, artículos periodísticos sobre el impacto justamente de la pandemia en nuestra industria, en la industria periodística. Revisamos entrevistas, realizamos entrevistas también a directivos de entidades como ADEPA en otros países, o de directivos de medios también, periodistas en ejercicio, todo con el objetivo justamente de sacar cuáles fueron aquellos desafíos y esos aprendizajes que tuvo la industria durante estos casi 2 años y medio, ¿no?, que duró la pandemia. Uh-huh. Hay un trabajo, hay un apartado que me pareció muy interesante y me gustaría comenzar por ahí, que es el tema de la información. Es decir, ahí hay un dato para todos los que estamos en este métier. El no salir a campo más de una vez, el no tener el contacto con lo que está pasando y poder estar ahí palpándolo, es una limitante y me parece que impacta sobre la calidad de lo que uno después produce como información. Totalmente. Dos cosas primero, ¿no? Primero, todo lo que significó poder lograr que reconozcan a los periodistas, que se reconozca a los periodistas uh-huh. como trabajadores esenciales, ¿no? Y yo creo que esto venía de la mano vino de la mano de, como lo decimos en el informe, el aumento impresionante, impactante que tuvo los picos de consumo de información durante los primeros tiempos de la pandemia, ¿no? La gente, obviamente, en sus hogares y ante la duda de qué era lo que estaba pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, acudía a los medios en búsqueda de respuestas, en todo tipo de medios, ¿no? Estamos hablando de medios audiovisuales, medios digitales, de medios como la radio, por supuesto. Entonces, todos los picos de consumo de alguna manera tenían que ser respondidos por la tarea periodística. Teníamos que responder a esas preguntas, a esas dudas que tenía la sociedad. Y para eso, obviamente, primero hubo que declarar la esencialidad del trabajo periodístico. Eso no fue fácil, en algunos países fue más complicado que en otros. En Argentina lo logramos relativamente rápido, a pesar de algunas complicaciones en algunas provincias en particular. Y lo otro que preguntabas,
claramente, ¿no? Todos conocemos muy bien que el funcionamiento de la lógica periodística implica estar en el lugar derecho, poder ser testigos, si no presenciales, por lo menos poder dialogar con aquellas fuentes de información que estuvieron en los hechos, que fueron protagonistas de los hechos. Eso, de buenas a primera, quedó absolutamente limitado. Entonces, claramente, hubo que, por un lado, empezar a buscar formas de seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? También a distancia, a todos nos pasó, y la industria tuvo que aprender rápidamente a manejarse con el trabajo a distancia. No estaba preparado, o por lo menos no estaban todos preparados, no estábamos todos preparados para eso. La industria también esa periodística me refiero, tuvo que aprender rápidamente. Y por otro lado, bueno, obviamente buscar también historias que pudieran dar cuenta de lo que estaba pasando, y buscar también información, fuentes de información alternativa, ¿no? Porque también pasó en algunos países de la región que hubo limitaciones, ¿no?, al acceso a la información pública. Entonces hubo que documentar el trabajo periodístico con fuentes que aparecían también, como damos cuenta en el estudio, fuentes como la Universidad Johns Hopkins o instituciones como All World in Data, ¿no?, que aparecieron como fuentes alternativas de información para reflejar lo que estaba pasando en el mundo y en algunos casos también en nuestros países, ¿no? Pero sí, fue todo un desafío. Inclusive hoy en día algunos medios todavía conservan cierta hibridez en el trabajo periodístico, y le pasa también a muchas empresas. Y bueno, eso fue otra de las lecciones y los aprendizajes que hubo durante la pandemia. Imagino que en el trabajo y a la hora de la comparación, más allá de que esto haya sido reflejado finalmente en el informe o no, ustedes se habrán encontrado con medios o empresas o periodistas que respondieron mejor a la situación y se adaptaron más rápidamente. Esto es una constante en toda la región, hay países que lo hicieron más rápido, hay medios en particular que resolvieron más rápido el intríngulis técnico, económico, financiero, de toda índole que planteó la pandemia, ¿no? Ya, fue muy heterogéneo, muy heterogéneo. Hubo, por supuesto, empresas grandes de medios que les costó mucho reaccionar por la propia dinámica de sus redacciones, del funcionamiento de esas compañías. Hubo medios pequeños que pudieron reaccionar mucho más rápido, ¿no?, por el tamaño y porque se pudieron adaptar rápidamente a esa nueva situación. Claramente el impacto económico fue muy significativo, también damos cuenta de eso en el estudio. En Argentina en particular, el primer año de la pandemia, 2020, fue muy fuerte la caída de la publicidad privada en particular. Pensemos que obviamente había industrias como el turismo, la gastronomía, los espectáculos, que obviamente se habían limitado absolutamente. Entonces, ese tipo de publicidad que vemos habitualmente en los medios, y que todo lo que tiene que ver con el turismo y con las salidas, con los viajes, con la hotelería, con la gastronomía, bueno, todo eso que desapareció rápidamente como sujeto anunciante, bueno, tuvo una caída en Argentina de cerca del 80% en los primeros meses. Después costó mucho que se recuperase por la situación particular argentina, por la economía. En otros países fue más rápido. Nosotros lo que hicimos en ese momento, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, desde ADEPA, fue enlazarnos, conectarnos con otras asociaciones de medios y ver precisamente qué estaba pasando en otros países, y en particular con la gente de España, ¿no?, de la Asociación de Medios Informativos de España, así se llama, porque España era como una especie de espejo, de reflejo de lo que se venía para nuestra región, ¿no?, porque ellos tenían las oleadas de COVID antes que nosotros, por las características obviamente climatológicas, hacía que esas oleadas se dieran primero en Europa y después llegaran a las Américas. Bueno, tratábamos de inspirarnos, de ver cómo reaccionaba la industria ante esas situaciones, y bueno, eso también es una lección, es un aprendizaje, ¿no? Ver cómo estas redes facilitan o favorecen la circulación de información para justamente reaccionar y tener algún nivel de respuesta. Nosotros tampoco como asociación, como organización de medios, tampoco estábamos totalmente adaptados a la virtualidad,
sin embargo tuvimos que hacer cursos de capacitación durante la pandemia para ayudar a los medios, para orientarlos en la utilización de herramientas tecnológicas que favorecieran la virtualidad, que pudieran responder a esa necesidad inmediata. Bueno, esa fue otra de los aprendizajes, ¿no? La posibilidad de establecer lazos y vínculos con otros países, con otras regiones. Bueno, lo seguimos haciendo, lo hemos mantenido, no con respecto al tema de la pandemia desde ya, claro, pero sí por otros temas que surgen habitualmente en nuestra industria. Sí, estaba pensando, siguiendo un poco el hilo de tu relato, que hay una serie de impactos en varios niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, en los procesos de organización productiva de cada una, vos usabas la palabra redacciones, la podemos usar en términos genéricos para todos, es decir, muchos tuvimos que, incluso los que hacemos radio, comprarnos algún tipo de micrófono que venga con, qué sé yo, por citar un ejemplo banal, ¿no? Que venga con la posibilidad de conectar a la compu y emitir desde la casa, ¿no? Y ahí todo hubo que reconfigurar todo, pero aparecieron también ventanas de oportunidad para reorganizarse. ¿Cuántos de todos esos impactos continúan hoy? Digo, ¿cuántas empresas tuvieron que reorganizarse y dejaron eso que cambió vigente y están más híbridas hoy? Mira, yo creo que la clave, Miguel, tiene que ver con la aceleración de ciertos tiempos, ¿no? Que ya de fenómenos que se venían dando ya en la industria en particular, en otras áreas de impacto de la tecnología en general también, ¿no? Pero en nuestra industria en particular ya se venían produciendo un auge de lo digital, ¿no? Sí. Y yo creo que el principal cambio, por lo menos en las rutinas productivas de empresas habituadas a lo que es la lógica del papel, de la edición impresa, la pandemia generó otro tipo de circuitos, de rutinas de trabajo, donde lo que se llama el breaking news, la noticia del momento, la noticia que impacta en ese momento, bueno, sucede permanentemente, y eso lo marca obviamente Internet, ¿no? Internet está marcando a través de las redes sociales determinados termómetros donde determinados temas generan impacto en la sociedad. Bueno, los medios tuvimos que adaptarnos rápidamente a esos circuitos de producción de la noticia, donde el breaking news pasaba a ser casi una cuestión de 24 horas al día, ¿no? Obviamente con picos de determinados momentos. Hoy, que ya está instaurada la normalidad, hay picos de consumo de la noticia, uno lo puede ver, digamos, a la mañana, cuando la gente se levante, quiere saber la temperatura y qué va a pasar durante el día, y si va a haber algún tipo de manifestación, o si va a haber algún hecho que le pueda complicar su rutina, o a la tarde cuando vuelve de su trabajo y empieza a revisar lo que pasó durante el día. Esas curvas de consumo de las noticias nosotros las podemos ver casi en vivo, ¿no? En los medios, y creo que eso sin duda fue la pandemia fue un gran acelerador, ¿no? de todo eso internamente hacia las redacciones, ¿no? Buena cantidad de herramientas tecnológicas que ya se venían utilizando en las redacciones, bueno, pasaron a tener un impacto mucho mayor aún durante la pandemia, justamente porque queríamos ver qué estaba buscando la gente, qué estaba consumiendo la gente en esos momentos. Desde el punto de vista práctico, como lo planteabas vos, para la tarea periodística, yo creo que también, ¿no? Fue un acelerador y los periodistas pudimos descubrir que justamente con una inversión no muy alta podíamos hacer nuestro trabajo desde cualquier lugar. Y creo que eso quedó, eso vino para quedarse y ha generado o está generando también nuevas rutinas para que un periodista pueda hacer su trabajo desde cualquier lugar, ¿no? Esas cosas claramente son las que quedaron, y bueno, de todo eso por supuesto que dimos cuenta en este estudio, que por supuesto está disponible para que lo descarguen en el sitio web de ADEPA, en el sitio web de InfoCiudadana también. Así que nada, muy agradecido por el interés. Sí, una última cuestión que me parece que vale la pena, ya que estábamos hablando del impacto a nivel profesional. También ustedes consignan la situación de muchos trabajadores, ¿no? Y en varios países, porque muchos se quedaron sin trabajo, ¿no? Y esa situación tampoco se ha revertido en demasía. Claro, bueno, el impacto que hablábamos hace un rato respecto de la aceleración de determinadas tendencias,
también generó lamentablemente ese tipo de hechos, ¿no? En particular hubo medios que tuvieron que no directamente cerrar, pero sí discontinuaron algunas ediciones impresas, limitaron por supuesto la cantidad de ejemplares que circulaban al diario y papel, ¿no? En las comunidades. Hubo mucha gente que canceló su suscripción, ¿no? Porque tampoco se sabía al principio si el papel era un agente contagiante. Después se pudo determinar que no era así, pero bueno, al principio hubo muchas dudas con respecto a eso, y todo eso generó los impactos económicos de los que hablábamos antes, ¿no? La caída de la publicidad privada, que costó mucho revertir, y en particular en Argentina, por la situación económica. Entonces, efectivamente, hubo situaciones que afectaron también la normalidad laboral en algunos países. Y son cosas que después cuesta mucho revertir, ¿no? Cuesta muchísimo revertir, porque, bueno, en particular en Argentina tenemos una situación económica que si bien no es exactamente la de la pandemia, sin embargo mantiene niveles de complejidad que hacen muy difícil la recuperación. Así que esas cosas también las reflejamos porque, bueno, hacen a la realidad de nuestra industria, ¿no? Hacen a la realidad también, como planteas vos, de cómo los medios hacemos nuestra tarea, y cómo, a pesar de todo, buscamos hacerlo con calidad, a pesar de todas estas complicaciones que generó la pandemia. Tal cual. Bien, seguramente volveremos a molestarte en otro momento, porque se me ocurre que aquí hay una cantidad de discusiones que todavía están dándose, digamos, o que están naciendo en torno de estos impactos, más allá de la fotografía que ustedes han elaborado. Así es que me parece interesante volver a hablar de todas estas cosas. Andrés, muchísimas gracias. Desde ya, Miguel, con gusto. Fue una pesadilla universal la pandemia, y casi como que todos queremos olvidarnos, pero yo digo, nosotros al encarar este trabajo también pensamos en eso, ¿no? Pensamos en justamente los aprendizajes que hay que tener de toda situación traumática, y bueno, por supuesto es una mirada, un recorte de la realidad, pero con un nivel de amplitud muy grande, porque abarcó a muchos países de la región. Así que nada, con gusto, disponible para lo que quieran conversar, y reitero a los oyentes que está disponible para que se descargue el estudio cuando quieran. Muchísimas gracias por el interés. Hasta pronto. Hasta pronto. Estábamos hablando con Andrés D'Alessandro de ADEPA, es el director ejecutivo de ADEPA, a propósito de la realización de este trabajo que se hizo junto a InfoCiudadana. Es muy meticuloso el trabajo, con mucha información, con mucha data de toda la región. Me parece que a la gente que está en el área de los estudios vinculados con la comunicación les va a ser muy útil, pero también va a ser muy útil para gente que esté, por ejemplo, viendo todo esto desde la perspectiva de la economía, desde la perspectiva de la política, porque bueno, los roles que tiene un medio de comunicación son muchos, y me parece que es interesante el informe que brinda información de calidad sobre varias de todas estas cuestiones.